Lo que quiero hablar con ustedes esta mañana es cómo tratar con la decepción. La decepción es el pesar causado por un engaño. La decepción es un sentimiento de insatisfacción que surge cuando las expectativas que uno tiene o tenía sobre un deseo o sobre una persona no se cumplen. Cuando alguien pone expectativas muy altas en relación a cierto proyecto en el que confiaba que saldría perfecto, que saldría todo bien y que a final de cuentas no sucede, nos decepcionamos, nos sentimos decepcionados. Y hermanos, la decepción viene en todos tamaños y en todos sabores. Cuando nuestras esperanzas no se cumplen, no se hacen realidad, cuando nuestra expectativa y nuestros sueños no se cumplen, escuche, nos sentimos decepcionados. La decepción pudiera llegar a ser una emoción temporal, pasajera, con pérdidas temporales pequeñas, o pudiera también ser una decepción cuyo efecto llega a ser prolongado, permanente, y desafortunadamente a algunos los ha llevado al suicidio. En un grupo como lo son ustedes, yo no tengo ni la menor duda de que hay uno que otro por ahí sufriendo algún tipo de decepción. No estoy hablando de su apariencia, de su semblante, estoy hablando de que somos gente que hemos decepcionado a alguien y que alguien también nos ha decepcionado en algún momento a nosotros. ¿Dónde sucede la decepción? Y la decepción es un problema serio. Lo podemos tener en casa, lo podemos tener en nuestro matrimonio. Puede estar en un problema que nos hace ver lo incierto del futuro y a veces hasta casi imposible continuar en el presente con aquella decepción. También se puede presentar la decepción con los hijos. Si usted tiene hijos y usted no ha tenido un momento de decepción, sus hijos son perfectos. Pero sus hijos son humanos, son de carne y hueso. Yo estoy seguro que alguna vez ellos le han decepcionado y alguna vez usted también les ha llevado a la decepción. No me diga que no hay momentos en que hasta en la política nos sentimos decepcionados. No voy a hablar de eso yo, no me corresponde. Estoy en otro país. Pero escuchen lo que sigue. Hay gente decepcionada de su pastor. Hay gente a la que uno nunca le llena sus expectativas. Hay gente decepcionada del director de música, del maestro de escuela dominical. Hay gente decepcionada del hermano Chuy.
Yo no. Ese Chuy a mí no me decepciona. Yo quisiera unos de esos por allá. Pero escuche esto. Hay gente que hasta de Dios están decepcionados. La verdad es que todos estamos experimentando algún tipo de decepción o lo hemos tenido en el pasado por razones distintas, por razones muy variadas, por alguna u otra hemos o estamos decepcionados. Pero déjeme empezar con alguna buena noticia. Sentirse decepcionado no es en sí un pecado. Pero la manera en cómo manejemos la decepción sí es crucial, sí es importante que, ya que todos dijimos, hemos experimentado, ya sea estando ahorita o habiendo estado en el pasado o en un futuro cercano, sería muy importante para todos, jóvenes y adultos, ver de qué manera vamos a tratar con la decepción. Ahora, ¿me creería usted si le digo que la Biblia está llena de los nombres y de las historias de vida de gente decepcionada? Lo vamos a estar viendo dentro de unos minutos. Pero piense, por ejemplo, en la decepción y en los años que debió haber durado la decepción de Sara, Rebeca, Ana, Raquel, Elizabeth en el Nuevo Testamento, año tras año deseando tener un hijo, pero viviendo esos años sin el hijo que ellas deseaban, y se sentían decepcionadas. Job, José, conociendo las historias de estos dos hombres, ¿cree usted que ellos tuvieron razones para decepcionarse y llegar hasta pensar que pudieran estar decepcionados de Dios? Claro que sí. No vamos a leer la historia, ya la han leído de Job, ya hemos leído de José desde la escuela dominical. Pero otro grande, Elías. El triunfo aquel enorme que se anotó en el Monte Carmelo. ¿Quién pensaría? Y a lo mejor él estaba pensando, no hombre, con esto que está sucediendo aquí va a venir un avivamiento que nadie va a parar, va a durar hasta el año 2020. Pero encontramos que ese mismo Elías se decepciona, se angustia, se abate, y una señora lo hace salir huyendo, decepcionado, y llega al punto de querer morirse. Y la lista pudiera seguir, pero vamos a ir al punto número 1. Nada más permítame pedir la bendición de Dios sobre el mensaje y sobre ustedes. Padre nuestro, déjanos ser usados por ti. No podemos solos, necesitamos tu Espíritu Santo detrás de nosotros, en nosotros, alrededor de nosotros, en el mensaje, pero también en los oídos de la gente. Oh Dios, pon en mí el corazón que necesito para entregar un mensaje a los corazones que quieran recibirlo también. Por Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver, en primer lugar, las decepciones de Moisés. ¿Quién de ustedes no estaría de acuerdo conmigo en decir que Moisés fue uno de los hombres más usados por Dios? Pero lo vamos a ver enseguida. Así como fue un hombre de los más grandemente usados por Dios, fue un hombre del cual vamos a ver, y la Biblia nos da testimonio, que tuvo las más grandes decepciones. Hay un pasaje prolongado en el capítulo 7 de Hechos, del versículo 20 hasta el 41,
del cual yo no le voy a leer todo el pasaje, cuyo episodio también se menciona en Éxodo, pero en ese capítulo de Hechos, empieza en el versículo 20 diciéndonos del tiempo en que Moisés nace, y que cuando nació fue agradable a Dios. Dios, yo creo, se complace en el nacimiento de todos los seres humanos, pensando que son objetos del amor del cielo, del amor de Dios, de la muerte de Cristo. Y vio el Señor con agrado el nacimiento de Moisés. Continuando más adelante, ya en el versículo 22, se nos habla de que Moisés fue enseñado en la sabiduría de los egipcios, y algo bueno que se dice de él, probablemente antes de que conociera lo que es la decepción, dice la Biblia que Moisés era un hombre poderoso en palabras y obras. Y si nos detenemos tantito ahí, estimados, pidámosle a Dios que nos ayude, que nos dé de su poder, para que lo que hablemos sea respaldado por lo que hacemos siempre. Moisés agradaba a Dios, y una de las razones por las que agradaba a Dios es porque lo que hablaba lo vivía. Más adelante se menciona que le vino al corazón el visitar a sus hermanos. Oh, hermano, cuando algo nace en el corazón y tiene que ver con estar con la familia y amigos, es algo bueno, cultívelo. Pero llega Moisés a donde están algunos de sus conciudadanos y ve que a uno lo están maltratando. Y Moisés dice: yo lo voy a defender. Y lo defendió al grado que mató al que estaba oprimiendo a uno de sus hermanos de nación. Continúa la narración de su historia en ese capítulo de Hechos, que constituye una porción de escritura de tipo narrativa, y continúa diciéndose de él que él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Él pensaba. Pero ¿cuál sería la sorpresa para él? Que no mucho después de lo que hace eso, de lo que hace Moisés, uno de sus compatriotas, a quienes él le quería defender, le dice: ¿y a ti quién te puso por gobernante sobre nosotros? ¿A ti quién te puso por juez? Y le dice: ¿quieres matarme como mataste al egipcio? Y ahí viene la decepción de Moisés. Huyó. Dijo: ahí nos vemos. Yo quise mostrarles que me interesan, que los quiero ayudar, que los voy a defender, que finalmente los voy a liberar con la ayuda de Dios. Pero mira nomás con lo que me pagan diciéndome, y haga de cuenta que le dijeron: ¿a ti qué te importa lo que nos pase? Déjanos en paz, no te metas. Pasaron 40 años. Le duró mucho la decepción. Por eso les dije, la decepción a veces es de corta duración y a veces es de largo plazo. Aquí dice que a él pasados 40 años de andar decepcionado, un ángel del Señor le aparece y le habla y le dice de lo que se trata. Y dice la Biblia que Moisés estaba temblando y no podía ni se atrevía a mirar. El ángel del Señor le dice: quítate los huaraches. Donde estás y donde estamos ahorita es terreno santo. Y se le dice a Moisés: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y yo he oído su gemido, Moisés. ¿Y sabes qué? He descendido para librarlos, y a ti te voy a enviar. A ese Moisés a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Es el mismo al que Dios envía como gobernante y libertador. Sí, pero ese Moisés ya había sufrido una decepción de parte de su gente. Sufre una decepción de parte de uno de sus colaboradores cercanos, su hermano Aarón.
Le dijo: ahí te encargo a la congregación mientras yo hablo con el Señor. Y regresa, y Aarón les había permitido construir un becerro de oro. Otra decepción, ya no por la gente, sino por un colaborador cercano. Ya dije, decepcionado por la gente, ahora decepcionado por un colaborador cercano, pero también fue decepcionado por las circunstancias. Y finalmente lo encontramos decepcionado, según él, por Dios. Y de él mismo decepcionado. Le dice al Señor: ¿quién soy yo para que vaya y saque de Egipto a los hijos de Israel? Eso es estar decepcionado de sí mismo. Y lo peor, en Éxodo capítulo 3, versículos 22 y 23, no vaya ahí para avanzar y decírselo, dice que Moisés se volvió al Señor y le dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo para el cual me enviaste? ¿Para qué me envías a mí? Mira, desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, él ha estado afligiendo a tu pueblo. Y miren, y tú no has librado a tu pueblo. Allí Moisés está diciendo: estoy decepcionado de mi gente, estoy decepcionado de mis colaboradores, estoy decepcionado de las circunstancias, estoy decepcionado de mí mismo. Y Señor, ¿sabes qué? La mera verdad, ya pasó mucho tiempo y lo que dijiste que iba a suceder no ha sucedido. No usó los términos, pero su expresión y su declaración estaba diciendo: me decepcionaste, Señor. Y la decepción final le viene cuando el Señor le dice a Moisés: esta es la tierra que le juré a Abraham, a Isaac, a Jacob, cuando les dije que a tu descendencia se la daría. Te he permitido verla con tus ojos. Y aquí viene la decepción final. Pero tú no vas a entrar a ella. ¿Qué pasa después de eso? Y murió allí. Murió allí Moisés, pero algo bueno, siervo del Señor. No dejó de servirle al Señor en medio de las decepciones. Murió conforme al dicho del Señor. ¿Más decepción? Lo enterraron y nadie sabe ni siquiera dónde está su tumba para ir el día de los muertos. Pero, ¿qué podemos aprender de las decepciones de Moisés? ¿Podremos aprender algo? Claro que sí. Podemos aprender que las principales causas de las decepciones que uno sufre es querernos poner en el lugar de Dios. ¿Hubiera podido Moisés hacer sin Dios, pensando que él podía hacerlo de Dios, sin la ayuda de Dios? No. No hubiera podido. Ni usted ni yo vamos a poder jamás hacer algo si no es por Dios. No hay algo que usted ha conseguido, logrado, obtenido y tiene a su alcance que Dios no le haya concedido. Otra razón o lección que podemos aprender de las decepciones de Moisés. ¿Puede usted, puedo yo, fíjese bien, cumplir una responsabilidad que ya sabemos solo Dios puede hacer? Claro que no. Y simplemente los planes que Dios tiene, las responsabilidades que Dios tiene, si Él quiere que tengamos éxito en algo, será únicamente porque Él quiere y Él puede. Y si usted y yo hacemos lo que a Dios le agrada, Él puede en su misericordia concedernos salir de una decepción que nos haya causado nuestra gente.
nuestros colaboradores, nuestras circunstancias, nuestro yo mismo o aparentemente Dios mismo. Las decepciones de Moisés y lo que podemos aprender de ellas. Veamos ahora las decepciones de otro tremendo hombre, David. Moisés, más manso que hay sobre la tierra, y mire, quebró a uno. David, como el corazón de Dios, pero David tuvo sus decepciones. La historia triste de David comienza en el segundo libro de Samuel, cuando David hace algo que usted y yo hemos hecho. Segundo de Samuel 12, del 1 al 12, empieza diciendo esto. Dijo luego David en su corazón. ¿Pero qué es lo que dijo? Un día de estos me va a matar Saúl. Estaba decepcionado. El David, el tremendo David, el valiente David, el vencedor de batallas David, diciendo, Chihuahua. Yo no sé si existía Chihuahua en aquel entonces, pero David dijo, Chihuahua. Un día de estos finalmente me va a agarrar Saúl y me va a matar. Y continúa. Por tanto, me será mejor que me fugue a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio, y así escaparé de su mano. ¿Por qué estaba decepcionado David? Porque lo que dijo en su corazón no tenía sentido. Y a veces nos hacemos nosotros a la idea. No, todo me va a salir mal. No, yo no la hago. Y hermano, mire, la verdad es que no la hacemos, pero si usted y yo somos un siervo de Dios, Dios puede hacer algo a través y a pesar de Antonio Gómez, o como usted se llame. Hablar decaídamente y hacerlo en el corazón termina decepcionándonos. Son palabras de desaliento. David estaba pensando que lo iban a matar y que no iba a poder vencer, porque se le habían olvidado las veces en que Dios lo había defendido y lo había hecho y ayudado a triunfar sobre el enemigo. Se le había olvidado, cosa que usted y yo hacemos todos los días. Decepcionado otra vez de su gente, de sus colaboradores, del rey, de él mismo, de las circunstancias y hasta de Dios. Hermanos, otra cosa que nos decepciona y decepcionó a David es dudar de los tiempos de Dios. Si el Señor cumpliera con el itinerario, con el calendario, con el horario que nosotros establecemos para nuestras vidas, nuestras decepciones serían mayores. El Señor tiene un tiempo para cada cosa. El momento más importante para que podamos fortalecer nuestra fe en el Señor, y precisamente es cuando estamos decepcionados, cuando estamos confundidos acerca de lo que Dios está haciendo, cuando no entendemos lo que está pasando, ni lo que vemos, ni las circunstancias, ni a la gente. El Señor dice, estate quieto, espérame, y tú vas a ver quién yo soy. A pesar de los contratiempos y las decepciones en la vida de David, Dios hizo exactamente lo que le había prometido, y cuando David tenía 30 años, estaba en el trono.
¿Decepcionado? Sí, pero el Señor tenía su tiempo. Y ahí, el salmo que leyó nuestro hermano, este joven que se paró aquí a leer el Salmo 18, 1 al 3, ¿lo recuerda usted? Dice, te amo, oh Señor, fortaleza mía. ¿Cuándo escribiría David esto? Yo creo, sin ser un erudito en la materia, que lo debió haber escrito después de un tiempo de decepción, cuando pensaba que sus enemigos lo iban a matar, pero el Señor lo libró. Y me lo imagino escribiendo esto y hablando o cantando, porque los salmos son cantos. Dice, te amo, oh Jehová, oh Señor, fortaleza mía, Señor, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré, mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Y un enemigo común que tenemos con Moisés y con David es que todos hemos saboreado los momentos de decepción, pero estamos vivos después de 70 años y de 40 de ministerio, porque el Señor ha sido nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro libertador, nuestro castillo, nuestra roca. En Él confiaremos, Él es nuestro escudo. Invoquémosle, Él debe ser alabado y seremos salvos de nuestros enemigos. Entre ellos, repito, la decepción. ¿Qué le tiene decepcionado? Que su Salvador no lo pueda sacar de eso. Es fácil mirar hacia atrás y olvidarnos de alabar a Dios, porque nos olvidamos de lo que ha hecho. Pero la fe y la verdadera liberación de la decepción es aquella confianza que un hombre, que una mujer, que una familia, que un pastor, que una iglesia entera tiene, sabiendo que el Dios que ha obrado en el pasado sigue obrando en el presente y sigue siendo Dios. Pero así como mencionamos qué podemos aprender de las decepciones de Moisés, ¿qué podemos aprender de las decepciones de David? Podemos aprender que la paciencia es una virtud que nosotros debemos cultivar, escuche bien, para poder combatir el pecado en nuestras vidas. Podemos aprender que David descubrió a través de sus decepciones que Dios tiene sus tiempos. Él sabe. Y otra cosa que podemos aprender de las decepciones de David. Y oiga esto, pastor. Las promesas de Dios nunca fallan. Ahora vamos a ver ya no la decepción de Moisés, David. Ahora vamos a ver la decepción de un grupo de personas, los discípulos. Los discípulos del Señor Jesús, yo creo que pudiéramos decir, ¿cómo es que estos, habiendo andado con el Señor 3 años, pudieron un día tener un tiempo de decepción? Bueno, ellos creían que Jesús era el Mesías y esperaban que Él estableciera el reino mesiánico aquí en la tierra, pero en cambio ellos vieron a Jesús burlado, crucificado, enterrado, y todas sus esperanzas se enterraron junto con el Cristo que había hecho pensar, ellos equivocadamente, pensar que ya la hicimos. Es más, yo voy a andar aquí a la derecha, yo voy a andar a la izquierda, yo voy a ser su guardaespaldas. No, hombre, qué barbaridad, ya la hicimos ahora que llegó Cristo. Los discípulos pensaban que Israel iba a ser liberado de la opresión en que se encontraba por Roma, pero Jesús termina muriendo una muerte que practicaban como forma de ejecución los romanos.
crucificado. Los discípulos llegaron a pensar: qué decepción, qué error. Pero ¿saben? Cristo les había declarado con mucha claridad en el capítulo 24 de Lucas, versículos 25 al 27. Oigan, insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Hombre, ¿no sabían ustedes que era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, mire, el que una vez estuvo decepcionado, miró a través de los siglos y de las páginas de la historia de la humanidad que Jesús era la esperanza. Y les dice: hombre, miren, desde Moisés y luego a través de todos los profetas, las escrituras ya habían dicho esto de mí. No sean necios, no sean insensatos, no estén decepcionados, aquí estoy todavía. Dios tenía un plan mayor y mejor que el que los discípulos pensaban que haría falta. Ellos decían: ay, con que nos quite el yugo de Roma. El Señor tenía un plan mucho mayor que eso. La redención que el Señor efectuó no abarcó solamente al pueblo de Israel, sino abarcó toda nación, todo individuo que jamás haya vivido sobre esta tierra. No voy a decir mucho de la decepción de los discípulos, porque es una de las decepciones que la mayoría de nosotros a veces padecemos. Vivimos como si Cristo hubiera muerto y no hubiera resucitado. Nos hundimos en el lamento, nos hundimos en la decepción, en el fracaso que tenemos seguido, como si no supiéramos que el Señor todavía inclina su oído y extiende su mano hacia el pozo de desesperación donde nos encontramos y nos levanta. Bueno, pastor, ya me dijo que podemos aprender de las decepciones de Moy y de David, pero ¿qué podemos aprender de las decepciones de los discípulos? Hay una lección que podemos aprender. Nuestras perspectivas o nuestros planes no son infalibles, fallan. Y siempre lo que Dios tiene planeado va más allá de lo que uno se pudiera imaginar y en beneficio de nosotros. Y lo que Él tenga para nuestro futuro, a pesar de nuestras decepciones, siempre tendrá un más grande y más glorioso final que lo que uno se pueda imaginar. Quiero llevarlo a una conclusión en la que le voy a dar el antídoto, los antídotos para la decepción, la vacuna que puede curar la decepción. Yo la quiero. Yo estoy esperando vivir para que llegue la la vacuna del coronavirus. Yo sí me la voy a poner. Bueno, si es que vivo para entonces. Él les encargo que oren de vez en cuando, que no le va a dar el coronavirus al viejito este porque se lo carga la calaca. Número 1, primer antídoto para la decepción. Y óigalo bien, por favor. No deposite su fe en la gente, sino en Dios. Un matrimonio, una esposa, un esposo, se llegan a sentir decepcionados el uno del otro, porque en la naturaleza del otro está causar decepción, y en la naturaleza de la otra o del otro está él, además de yo también causar decepción, dejarme decepcionar fácilmente.
Pero eso normalmente sucede porque las expectativas que teníamos uno del otro estaban puestas en él y en ella. Y sí, nos casamos por la iglesia, sí, nos pusieron un lazo, sí, nos regalaron una Biblia blanca. Pero el Señor quería que volteáramos hacia Él y depositáramos nuestra fe para el éxito de nuestro matrimonio en Él. Y claro, también en el otro y en la otra, pero primeramente en Él. Antídoto, vacuna para la decepción: no deposite su fe en la gente, sino en Dios. ¿Por qué Moisés se decepcionó de su gente? Porque él confiaba que ellos le iban a aplaudir y no lo aplaudieron. ¿Por qué se decepcionó de las circunstancias? Porque las circunstancias eran adversas. ¿Por qué se decepcionó de sí mismo? Porque sabía que no podía ni hablar bien. ¿Por qué se decepcionó de Dios? Porque él no conocía los tiempos de Dios. Otra vez, depositemos nuestra confianza en Dios. Esa decepción, y ojalá me equivoque, que al señalar a todos ustedes, ojalá que me equivoque, y de veras no haya nadie con una decepción que necesita venir y decirle al Señor: Señor, la pongo ante ti, échame la mano, ayúdame, yo no puedo. Ya descubrí que he confiado en gente, he confiado en mí mismo, he confiado en circunstancias y por eso estoy decepcionado. Señor, quiero enfocar y concentrar toda mi confianza en ti, por favor. ¿Saben ustedes de dónde saqué la idea de que no es bueno depositar tanto nuestra confianza en la gente? Y no estoy diciendo que yo no le confío al hermano Andy, que no le tengo confianza al hermano Ashcraft, y que no tengo confianza en el hermano Franco y en el hermano Toño Ibarra y en algunos de ustedes que me he aprendido sus nombres. No, sí, podemos confiar en ellos, pero esa confianza se refortalece cuando sabemos que son gente que confía en Dios. Pero yo saqué ese pensamiento de un pasaje de la Biblia que viene en el libro de Miqueas, en el capítulo 7, versículos 5 al 7. Escúcheme decírselo: no creáis en amigo, ni confíes en príncipe. Este pedazo yo quisiera que no estuviera aquí. De la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca. Yo no sé por qué pusieron eso ahí. De la que duerme a tu lado, cuídate. Yo creo que ahí debemos parar y decir: sí, Señor, necesito de tu ayuda, de veras. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la mamá, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Oh, pero qué glorioso versículo 7. Miqueas diciendo: mas yo miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. No es mala su esposa, no es malo su vecino, no es malo papá, mamá, nuera, pero son humanos y decepcionan, y los decepcionamos. Por eso la primera vacuna contra la decepción es: no ponga su fe tanto en la gente, póngala en Dios. Vacuna número 2: no deposite su confianza, su fe en las circunstancias, sino en Dios. Otra vez, yo creo que suena muy claro, pero esta es una de las principales raíces de las decepciones. El que confía en lo inestable y en lo perecedero nunca va a quedar sin decepción. Jeremías dice: ¿por qué te glorías de los valles? Tu valle se deshizo, oh hija contumaz.
la que confiaba en sus tesoros, la que dice, ¿quién vendrá contra mí? He aquí yo traigo sobre ti espanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, de todos tus alrededores, y van a ser lanzados cada uno derecho hacia adelante, y no habrá quien recoja a los fugitivos. Mire, si confiamos en las circunstancias, ustedes saben que las circunstancias cambian en cualquier momento. Se puede acabar. No hace muchos meses andaban ustedes corriendo en Walmart y en las tiendas hasta pensando que se les iba a acabar el papel sanitario. Porque saben y se dan cuenta de las circunstancias y dicen, esto se va a poner feo, hay que hacer algo. Bueno, tercer vacuna y última. Si con 3 no tiene, así le pongan 10. Seamos agradecidos. Ser agradecidos no es una sugerencia, es un mandato de Dios. No es imposible de lograr, pero hay que poner intención y diligencia en ello. Requiere que cambiemos nuestro enfoque. ¿Qué es cambiar el enfoque? Para curar la decepción. Fíjese bien, cambiar de enfoque es quitarme mi mirada de lo que me falta y ponerla en lo que ya tengo. Quitar la mirada de lo malo que ha pasado y ponerla en lo bueno que Dios me está permitiendo ver. Quitar mi mirada de las ofensas y ponerlas sobre las bendiciones. Para el alma que vive agradecida y agradecida por todo, no va a haber decepciones de las que Él no se pueda deshacer. Siempre recuerdo aquel corito, yo no sé si aquí ustedes lo saben. Y yo quisiera cantar como este joven Gómez, pero no lo voy a cantar, pero le diré un corito tan antiguo, tan sencillo, a lo mejor ustedes lo conocen, que dice, solo Cristo satisface a mi pobre corazón. Cuando Cristo está a mi lado, toda carga es bendición. Y Pablo dijo en 1 de Tesalonicenses 5:18, den gracias a Dios por todo. Si alguien aquí no tiene la certeza de que va al cielo cuando muera, a usted lo ha decepcionado su religión. Pero el Señor quiere decirle, ven a mí y sé salvo. De hecho, usted está aquí, alguno de ustedes está aquí, porque alguien le dijo de Cristo. Créame, mi Cristo no le va a decepcionar en cuanto a la salvación. A lo mejor usted está aquí y usted es un hijo de Dios, usted sabe y tiene la certeza que cuando muera va a ir al cielo, pero allí en las 4 paredes de su casa hay distintas causas por las que ustedes están decepcionados. De las circunstancias, de la gente, de usted mismo y a lo mejor hasta de Dios. Pero en este mismito momento le recuerdo que a Moisés le dijo el Señor, yo voy a ir contigo. David dijo, Él es el que está conmigo. Los discípulos descubrieron finalmente que en su decepción era el Señor el que iba caminando con ellos. De manera que al incrédulo el Señor le dice, ven,
Te ha decepcionado todo acerca de la salvación y de la certeza de ir al cielo, pero aquí hay alguien que te va a decir cómo seas salvo. Cristiano, ¿no tiene que decirme su decepción? Yo no sabría qué hacer con ella. A lo mejor me pongo y le digo las mías y salimos peor, y salimos y nos emborrachamos. Decepcionados. Pero yo sé que si venimos a Cristo, Él nos va a poner sus brazos alrededor de nosotros y nos va a decir: aquí estoy para aliviar tu decepción, para aliviar tu condición y voltearte la mirada al cielo. Señor, por favor, bendice la invitación. Ayúdanos a entender que tú nos quieres fuera de la decepción.